la interrupción espontánea o provocada, ojo, no interesa si se vino solo o la paciente por alguna razón tuvo una decisión o terminación del embarazo, pero ocurre siempre antes de la semana 22. Entonces recuerden, esto es aborto, no es parto. Parto es cuando ocurre por encima de este tiempo de embarazo. Una pregunta, ¿pueden ver el puntero cuando lo muevo? No. No se puede ver el puntero. Ah, lo acabo de ver. Sí, doctora, se ve el mouse. ¿Sí se ve? Ahora Sí sí. se ve, doctora. Sí, se ve, doctora. Ya, ok. Muy bien, entonces definición de aborto, la interrupción del embarazo cuando es antes de esa edad gestacional. Para América Latina, ojo, porque para Estados Unidos es 20 semanas, o cuando el producto está por debajo, una vez que ustedes lo han pesado, debajo de 500 gramos, o bueno, acá le engloban, ¿no? La longitud, pero básicamente es la edad gestacional o el peso. Cualquiera de los dos puede servir para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Lo que tienen en común cualquier causa, sea aborto, sea ectópico o sea enfermedad trofolástica gestacional, que hay una triada que siempre van a ver casi siempre los tres puntos que ustedes ven aquí. Primero el retraso, sí, que es mayor de 3 meses, por eso se llama menorrea. El hecho de que haya sangrado vía vaginal y por último dolor. Las tres causas principales siempre van a tener en común estos tres puntos o tres requisitos. Obviamente, lo que nos va a ayudar a diferenciar es el tipo de sangrado, el tipo de dolor también que tiene la paciente. Entonces, aquí como ven en el caso de el aborto, hay varios tipos y se clasifica dependiendo de en qué momento nosotros estemos evaluando a la paciente, porque eso es una progresión. Recuerden que lo primero que empieza es la amenaza de aborto. Entonces, clásicamente la amenaza, una vez más, vamos a encontrar los tres puntos. Todos comparten que tiene retraso de la menstruación, todos comparten que hay en mayor o menor volumen pérdida de sangre o a través de vagina. Y el otro punto que tienen en común es que tienen dolor pélvico. Entonces, en la amenaza de aborto es clásico que adicional a esta triada se va a poner de manifiesto que en el examen físico los orificios del cuello están cerrados. Imaginen ustedes en su casa, cierren su mano como un puño, ese es el cérvix. Ambos extremos son puntos, el orificio cervical externo, que es lo que nosotros vemos cuando colocamos un espéculo vaginal, y el interno, que es lo que mira el bebé, ¿no? En el embarazo no lo podemos ver por examen físico, solamente por ecografía. Entonces, cuello cerrado, eso es una amenaza de aborto. Si esto progresa, se convierte a lo que está a la derecha, que es el aborto, se llama inminente en algunos casos, que significa que el cuello se está abriendo. Por aquí pueden salir bolsas enteras como un globito que se proyecta hacia la vagina. Em, Se ve el canal abierto, a diferencia de la amenaza que se veía cerrado, básicamente es por ecografía. En el caso ya del aborto incompleto es cuando ha salido parcialmente todo el contenido del útero, o sea, se conoce como que dentro hay restos, ya no se ve un embrión ni se ve un feto, solamente como una especie de un licuado, si quieren llamarlo así. Y esto es lo que más nos produce hemorragia en las pacientes. Y el completo, que es cuando absolutamente salió todo el contenido, de hecho, entre el incompleto y el completo, vuelvo a repetir, eso es una progresión que va de izquierda hacia la derecha. Lo clásico es que la paciente, como ya expulsó todo, pues el útero, digamos que ya no se contrae, por eso ya el dolor pasa, el sangrado disminuye y obviamente en la ecografía vamos a encontrarlo vacío. Entonces, ¿cuál es la principal causa de hemorragia en este caso? Es el incompleto. Eso también recuerden bien. Siguiente diapositiva. Entonces, las preguntas vienen aquí. La causa principal de ese aborto espontáneo. Nosotros mencionamos que la pérdida antes de la semana 22 puede ser, en la mayor parte de casos es espontáneo, pero también podría ser inducido. No nos interesa el inducido hoy, nos interesa el que se viene solo. Entonces, de hecho, aquí en lo que ustedes ven en la parte de la elipse naranja, se menciona que la causa más frecuente de esta pérdida espontánea es que sean por anomalías cromosómicas. Siempre las pacientes preguntan, doctora, ¿por qué lo perdí? ¿Por qué se vino? Quiero saber, hice algo, comí, hice ejercicio, trabajé mucho. No es en realidad eso. Lo más común es que tengan anomalías cromosómicas. Y acá están los porcentajes. Estos son datos que tiene su libro de Williams. La mayor parte se deben al 50-60% a trisomías. Entonces aquí en el cajón verde también hay datos importantes que ustedes deben recordar, lo pueden revisar después, donde ustedes ven que casi la quinta parte de todos los embarazos se pierden en realidad y muchos de estos las pacientes nunca se enteran.
porque piensan que es su menstruación que simplemente se retrasó como mes y medio, 2 meses, y después como ven sangrado, piensan que es una menstruación, cuando en realidad ha sido un aborto espontáneo. Entonces, de esa totalidad de abortos espontáneos, o sea, todos los abortos espontáneos que ocurren, casi que el 100%, el 80 aproximado, ocurren antes de la semana 12, quiere decir en el primer trimestre, o sea, son precoces. Y de estos precoces que ocurren antes de la semana 13, la mitad justamente se deben a anomalías cromosómicas, que es lo que mencionamos en el lado naranja. Entonces, recuerden, el aborto es antes de la semana 22. La mayor parte son precoces. Otra parte o otra proporción, el 20%, acá era 80, ocurre en el segundo trimestre, o sea, de las 14 semanas en adelante. Pero ahí las causas ya no son cromosómicas. Acuérdense de eso. Acá hay otra causa, sobre todo externa. Entonces, acá les preguntan la causa más frecuente del aborto espontáneo, siempre son alteraciones cromosómicas, porque si partimos que la mayor parte son antes de la semana 14 en el primer trimestre, o son precoces, la mayor parte de ellos básicamente son o se deben a alteraciones de cromosomas. Aquí están entonces otras cosas más importantes. En el caso de los que ocurren por encima de la semana 13 y 14, segundo trimestre en adelante, siempre hay factores maternos. Como les mencionaba ya, básicamente se podría decir externos que no tienen nada que ver con la parte cromosómica, como diabetes, que es muy común en la actualidad, obesidad, otro muy común actualmente. Otras enfermedades endocrinas como problemas de tiroides, enfermedades reumatológicas como el lupus o tratamientos oncológicos de las pacientes que no han sido adecuadamente, digamos, informadas y protegidas contra el embarazo. Entonces, estando recibiendo tratamiento para el cáncer, recuerden que esos medicamentos básicamente sí pueden producir aborto. Por eso es que lo adecuado es que esas pacientes no se embaracen. Entonces, esos también hay factores maternos, no solamente fetales. Siguiente pregunta, dice, 11 semanas que acude a emergencia por sangrado y dolor pélvico tipo cólico. 11 semanas primer trimestre. Al examen se encuentra cervix cerrado con sangrado moderado. Les preguntan el diagnóstico. Entonces, más allá que aprendan de memoria por las flechas rojas que yo les he puesto, los modelos de estas preguntas es lo que ustedes deben, digamos, identificar. Yo veo 11 semanas, ya, esto es antes de la semana 22 y dice que tiene dolor y sangrado, ya, eso es una causa de hemorragia de la primera mitad. ¿Qué datos tengo yo para clasificar o hacer diagnóstico? Para saber qué tipo, sí, o qué causa de sangrado tiene esta paciente. En primer lugar, cada vez que ustedes vean que ya les pusieron gestante de tantas semanas, es porque básicamente ese embarazo ya está confirmado, ¿sí? Entonces, embarazo confirmado el primer trimestre que tienen, miren, sangrado vaginal, una parte de la triada, 11 semanas, segunda parte de la triada porque es embarazo confirmado y hay retraso importante de la regla. Y por último, dolor pélvico cólico, tres elementos clásicos de esta foco de hemorragia del primer trimestre o del primera mitad. Nos toca ver qué está pasando. Entonces, 11 semanas que tiene todas esas molestias, clásicamente cuello cerrado. ¿Eso en qué parte o en qué, digamos, punto de progresión del aborto es? Solamente se ven amenaza, por si acaso. Recuerden que cuello cerrado siempre es amenaza de aborto. Cuello permeable que deja ver una parte fetal o bolsas, eso es un aborto inminente o en curso también se le llama. Cuando sale una parte parcialmente y quedan restos, es un incompleto. Y cuando se vació todo, es un completo. Entonces aquí es una amenaza de aborto. No hay ninguna duda respecto a eso. Una vez más, acá como ven arriba dice aborto. Acá de izquierda a derecha, la parte cómo va progresando este aborto desde amenaza, donde puede ser solucionable aquí. Cuando está en curso, ya no hay forma de solucionarlo. Cuando esté incompleto, queda solamente hacer una evacuación, sacar todos los restos y en el completo ahí ya no hay nada que hacer porque como se vació todo no necesita ninguna intervención extra. Entonces, ¿qué es lo que interesa en la amenaza? Primero, estar seguros de que ese feto o ese embrión está vivo, porque dependiendo si está vivo o no, va a determinar el manejo que le vamos a dar. Entonces, una vez que nosotros hemos comprobado que ese feto o embrión está vivo con latido, podemos dar manejo como debe ser. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber en las amenazas de aborto. Siguiente pregunta. Dice, mujer de 29 años, es una gestante de 9 semanas. Otra vez, cuando le dicen gestante o embarazo de tantas semanas, tómelo como un embarazo confirmado.
Dice que acude a consulta por dolor hipogástrico y sangrado vaginal escaso. Entonces, nuevamente, triada presente, sí, tiene retraso de 9 semanas, ya confirmado que está embarazada, tiene dolor y tiene sangrado. Triada completa. Vamos a ver qué datos tenemos en el examen físico para ver qué tipo de sangrado o de causa tiene esta paciente. Una vez más le ponen cervix cerrado. ¿Qué es eso? Amenaza de aborto. Tamaño uterino les ponen que corresponde a las semanas de retraso, quiere decir que tiene 9 centímetros y corresponde a 9 semanas. ¿Qué más datos importantes hay aquí? Dice que la ecografía que le están haciendo encuentran una gestación única con latido. Este dato es muy importante. Antes de ver el dato del latido, yo ya sabía que era una amenaza de aborto. Tengo la triada y además cuello cerrado. Eso, diagnóstico, es una amenaza de aborto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una amenaza? Ver si el feto está vivo, porque tranquilamente puede estar sin latido. Y eso, como ya está muerto, no tiene otra solución que evacuarlo o sacarlo. Ya veremos en unos minutos la forma en cómo se hace eso. Pero cuando yo veo que está vivo, aquí sí tengo que tratar de ver las medidas de que esta paciente conserve su embarazo. ¿Cuál sería el manejo? Williams, en la edición última del 26, que ustedes probablemente han leído, menciona que en la amenaza de aborto en realidad no hay medicamentos comprobados, salvo sintomáticas como analgésicos para el dolor. El único aprobado es el paracetamol, recuerden, no tiene nada que ver con trastorno autista, como dijo el famosísimo presidente de Estados Unidos. Evite las relaciones sexuales la paciente mientras haya sangrado. Ojo, probablemente han visto que muchos colegas dan progesterona. Recuerden que la progesterona, que es la hormona para mantener el embarazo, solamente da ventajas cuando hay una comprobada insuficiencia del cuerpo lúteo que está manteniendo el embarazo hasta pasar a la posta a la placenta. No es que todos los amenazas de aborto se van a beneficiar de progesterona, pero por efecto, hasta de efecto placebo, casi siempre manejamos a las pacientes así. Pero como nosotros no somos para estar dándoles el por si acaso, recuerden que lo que dice su libro texto, esto es evidencia científica, en realidad no hay ningún manejo específico para amenaza de aborto. Es observación, nada más. Entonces, la pregunta a cuál es el manejo, miren qué alternativas hay. La primera, como siempre, indijarle progesterona. La segunda, reposo absoluto. Tercero, antibióticos. Y cuarto, ecodoppler. No tiene nada que ver la ecografía Doppler. Aquí antibióticos solamente se le daría si se ha comprobado un foco infeccioso extra, como una infección urinaria, que no dice nada de la historia de esta paciente. Reposo absoluto, al contrario, está contraindicado. El reposo no puede ser absoluto porque esto también puede dar a la larga problemas de trombosis. Puede ser solamente reposo relativo. Por descarte, acá les puse en la elipse en verde, tendríamos que marcar progesterona, pero en realidad el manejo correcto es lo que dice aquí en la primera alternativa de la caja naranja. Observación, nada más. La progesterona solo está indicada, como dice Williams, cuando hay insuficiencia de cuerpo lúteo comprobada. ¿Por qué estamos marcado esta? Porque es la única que se salva de todas las alternativas. Siguiente pregunta. Nuevamente acá el esquema, la amenaza de aborto, como vieron, se le hace la ecografía, ven que el embrión está vivo y ahora sí, manejo médico sintomático. Cuando damos antibiótico, solamente cuando hay una infección agregada, una vaginosis o vaginitis bacteriana, una infección de tracto urinario. Recuerden que a las finales, cualquier infección, así no sea del tracto genitourinario, puede producir amenaza de aborto. Por ejemplo, ¿una paciente con una neumonía grave puede acabar en aborto? Sí, a pesar que no es directamente el foco dentro del útero. El COVID también puede haber, en ese tiempo también veías amenazas de aborto, entonces potencialmente cualquier foco, por si acaso infeccioso, puede dar amenaza de aborto. Siguiente pregunta. Dice aborto recurrente o habitual. ¿A qué se define esta terminología? ¿Cómo se define? Entonces dice que generalmente Williams lo que reporta es que se llama aborto recurrente o habitual a cuando hay pérdida de 3 o más abortos espontáneos. Ojo, pueden ser consecutivos o no. Perdón. Pero la característica principal es que tienen que venirse solitos. Acá no hay nada, no tiene nada que ver el misoprostol y el Citotec. Obviamente, desde la semana para América Latina y el Caribe, 22 semanas, ¿no? Esto es para Estados Unidos. Recuerden que Williams es americano. Entonces, aquí la pregunta es,
¿Cuál es el mínimo de pérdidas reiteradas que va a tener la paciente? 3. Mínimo 3, puede ser 4, 5 o 10, pero lo mínimo son 3 espontáneas y eso es un aborto recurrente o habitual. Y de hecho hay causas, perdón, me pasé esta parte. ¿Por qué pierden tanta? Cuando viene con una sola la paciente, señora, cromosómicos, probablemente no le vuelva a pasar nunca más, pero cuando ya viene con 3, 4 seguidas, eso es diferente. Entonces hay que buscar todo lo que está en esta caja naranja. O los padres tienen problemas cromosómicos, o también la madre puede tener problemas anatómicos como miomatosis, como sinequias uterinas, que es el Asherman, por tanto legrado tanto a MEU u otros, digamos, anomalías dentro de la cavidad uterina. Además de eso, cierto tipo de enfermedades, como mencionamos, sobre todo diabetes, por si acaso, y bueno, en este caso el síndrome de anticuerpo antifosfolipídico. Entonces, todo, mira la cantidad de cosas que tenemos que investigar cada vez que una mujer viene refiriendo que tiene 3 o más pérdidas espontáneas antes de la semana 22. Siguiente pregunta. Mujer dice de 40 años, añosa, recuerden, 6 semanas de embarazo por FUR. Dice que la ecografía muestra un saco gestacional de 20 milímetros. Como está acá, esta es una fotografía de una ecografía. Les preguntan cuál es el famoso diagnóstico. Miren acá, dato solamente importante, digamos, vamos a llamarlo como cultura general obstétrica, a pesar que ustedes van a ser médicos generales o van a escoger otra especialidad. Lo que yo quiero es que recuerden estos datos importantes para que no los estafen a ustedes mismos cuando a sus esposas o a sus hermanas o a sus tías o ustedes mismas chicas en un momento de repente se embarazan. El embarazo, ahora hay muchas pruebas para detectar embarazo. Las más, digamos, precoces, ahora han avanzado mucho. De hecho, hay exámenes, pruebas de test de orina que a la semana 4 uno puede saber si está embarazada. Pero digamos que la confirmatoria siempre va a ser la ecografía, porque un examen de sangre o uno de orina solamente te detecta hormona de beta-HCG, pero no te dice dónde está el embarazo. Y a mí lo que me interesa saber es si está dentro del útero, porque se van a dar cuenta que el embarazo también puede localizarse anormalmente fuera del útero. Entonces, una vez que se hace la ecografía, no es que la ecografía detecte el embarazo tan precoz, tiene que haber un mínimo de tiempo que ha transcurrido para que recién pueda verse ciertas estructuras dentro del útero para saber que está embarazada. Siendo eso así, el saco gestacional, que es esta bolsa negra de líquido, ¿sí? Aparece a la semana 4.5. Es lo primero que vamos a ver dentro de la cavidad intrauterina. Un saco negro de formación excéntrica al fondo, pero digamos no en medio, sino tirado para un ladito. Cuando pasan 5 semanas casi pegado a las 6, aparece la vesícula vitelina, que es como una especie de un halo, un anillo, ¿sí? Una circunferencia. Eso significa que unos días más va a aparecer un embrión. A la semana 6 en adelante recién aparece el embrión. Entonces, cuando yo veo como ginecobstetra este saco, no puedo decir a la señora si estamos seguros que va a aparecer el embrión en el futuro. Esperamos una semanita más, si vemos la vesícula vitelina, ya, señora, sí, pero le vamos a dar chance de unos días más, por lo menos que pasen 6 semanas de su última menstruación, para recién ver el embrión con latido. Embrión con latido aparece a la semana 6, eso acuérdense bien. En ningún lugar del mundo lo van a encontrar antes, por si acaso. Entonces, Williams dice que, por ejemplo, en la ecografía, como en esta foto, una vez que yo veo el embrión y veo que tiene más de 7 milímetros y sin latidos cardíacos, esto obviamente significa que es un embarazo que no tiene ningún futuro, ¿no? Ya cuando tiene más de 7 milímetros, tiene obligatoriamente que haber latido. Si no tiene, ese embarazo se llama no viable y obviamente no tiene ningún futuro y se evacúa. O la otra forma de ver si es un embarazo que no tiene futuro, o sea, es no viable, es cuando este saco mide más de 25 milímetros y obviamente está vacío, lo que algunas mamás o señoras le llaman huevo güero. Acá dice que tiene 20 por si acaso, entonces acá sí hay una discordancia. Nosotros nos vamos a quedar con lo que dice Williams. Williams dice que debe medir 25 o más y estar vacío. Ahí recién yo digo, señora, ¿sabe qué? Esto no tiene ningún sentido que usted lo tenga adentro porque ya no se va a formar el embrión nunca en realidad. Entonces, el punto de corte actual es 25. Teniendo en cuenta que esta pregunta es antigua, ahí todavía consideraban un diámetro menor de 20 milímetros o 2 centímetros. Entonces, foto que vemos, 25 milímetros en la actualidad y vacío sin embrión, eso se llama gestación anembrionada
gestación no evolutiva, que son sinónimos, y eso significa, señora, nunca más va a aparecer un embrión, solamente se quedó en saco y hay que evacuarlo. Por efecto de la pregunta, como es de banco, obviamente, el punto, como yo les dije, es antigua, el punto de corte antes era 20, pero en realidad acá, imagínense que le vamos a poner 25. Entonces, ahí el diagnóstico si es una gestación anembrionada o no evolutiva. No es ectópico porque está dentro del útero, no es retenido porque no hay embrión y menos pues embarazo molar. Sigamos. Mujer de 25 años dice que tiene atraso menstrual. ¿Se dan cuenta la diferencia? Acá no les ponen gestante de tantas semanas. Esto significa no hay embarazo confirmado. Entonces, la señora solamente viene o la señorita porque se le ha retrasado su periodo menstrual 2 semanas de su fecha probable. Acude por sangrado vaginal. Usted le examina y encuentra un útero de 8 centímetros, un cuello con orificios cerrados, eso es muy importante, y evidencia de sangrado. Les preguntan el manejo. Entonces, para ver manejo, primero hay que ver qué cosa, diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tiene esta paciente? Ahora sí lo que quiero ustedes que vean aquí. Entonces, como no hay embarazo confirmado, en realidad lo correcto en primer lugar en esa señorita es hacerle una buena ecografía. Me van a decir, doctora, ¿y si le pido un examen de orina y le sale positivo para embarazo 2 rayitas? Ya, eso está diciendo que está embarazada, pero no dice dónde está localizado el embarazo. Doctora, ¿y si yo le pido un examen de sangre y le sale positivo? La misma respuesta. Dice solamente que hay embarazo, pero no te dice dónde. Nosotros necesitamos saber ver dónde está el embarazo para saber si tiene futuro o no tiene futuro y abordar como tal la causa de la hemorragia. Entonces, aquí lo primero es una ecografía transvaginal que me permita ver si efectivamente hay embarazo, de repente solamente su menstruación que se retrasó y otra vez le está regresando. Entonces, la única forma es una ecografía transvaginal, por favor, acuérdense de estos. Aquí ustedes lo pueden manejar como amenaza de aborto, porque para hacer manejo de amenaza, tienen primero que confirmar embarazo y eso significa una buena ecografía transvaginal para ver si hay embrión o hay feto, viable o con latido. Siguiente pregunta. Deme 10 segundos. A ver, continuamos, disculpen. Paciente de 10 semanas. Ahorita les cuento por qué me entretengo, porque tengo un chat metido de referencias y les voy a contar al final de la clase. Probablemente algo que ustedes en el Serum van a referir. Y ahorita les cuento en qué condiciones están transfiriendo a una mujer desde la red Bolívar que queda por patas y que ya en camino, si estaba compensada, se acabó de chocar. No sé si va a llegar viva al regional, pero bueno. Miren esta pregunta. Gestante 10 semanas. Otra vez miren el encabezado. No dice que refiere retraso, dice de frente 10 semanas. Eso significa embarazo, sinónimo de embarazo confirmado. Viene por náuseas y vómitos, sangrado en moderada cantidad y dolor. Triada confirmada, sí. Presión normal, orificios. Esto sí es un dato, les puse acá con interrogante porque la verdad que es una maldad que les pongan entreabiertos. El entreabierto no te dice ni que está abierto ni que está cerrado. No es como el vaso medio lleno, medio vacío. Entonces, esas preguntas se tratan de evitar. Eso es pésimamente formulada. Entonces, el entreabierto vamos a tomarlo como si fuera abierto. Dice que está con el caso sangrado y, ojo, bolsas amnióticas rotas. En algún momento hemos visto ustedes rotura prematura en membranas. Recuerden que ese diagnóstico solo se da cuando las bolsas se rompen, pero por encima de la semana 22. ¿Pueden romperse antes? Sí, pero ya no se llaman o no se denomina rotura prematura de membranas. Va a tomar otro nombre. Le ponen un valor de beta positivo, obviamente, y les preguntan el manejo más adecuado. ¿Cómo se llama este cuadro donde hay bolsas rotas con pérdida de líquido antes de la semana 22? Y aquí, en la parte derecha, hay una cajita. Se llama aborto inevitable, por si acaso. No se llama rotura prematura de membranas, a pesar que, digamos, el hecho es el mismo.
Se rompe las bolsas y sale el líquido amniótico que se puede ver a través del cuello cuando examinamos a la paciente con un espéculo. ¿Qué hacemos cuando esta paciente tiene bolsas rotas? Una cosa es que pierda cuando está ya con un feto viable por encima de las 22 semanas. Obviamente, mientras más cerca al término es mejor. Pero ¿tendrá algún futuro ese feto o ese embrión a la semana 10, donde no mide ni siquiera 8 centímetros ese embrión? No. Por lo tanto, la confirmación de eso solamente debe manejarse con terminación, en este caso el embarazo. Punto. Todo aborto inevitable que ocurre, ya saben, por las bolsas rotas, antes de la semana 22 tiene que ser terminado. ¿Por qué? Porque el dejarlo ahí no tiene ningún futuro. Si ya se rompieron las bolsas, la probabilidad de infección es sumamente grande. Esto ni hablar que lo vamos a llegar a la semana 34. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evacuamos un embarazo antes de la semana 22 que tiene indicación de terminación? Cuando esté en el primer trimestre, antes de que el útero complete, digamos, o que tenga menos de 12 centímetros, tiene una forma de hacerlo. O podemos manejarlo de forma médica con medicamentos como el famoso misoprostol, que es una prostaglandina E1. O la otra forma es, si el cuello está abierto, hacerle un procedimiento quirúrgico que se llama el legrado uterino o la aspiración manual endouterina, que esto está en boga actualmente, y hace varios años, ¿no? Que tiene muchas ventajas sobre el legrado. Ya vamos a ver unas figuritas para que entiendan. La idea es que ustedes se lleven es que cuando hay indicación médica de evacuación, yo puedo hacer esos procedimientos siempre y cuando el útero tenga menos de 12 semanas o 12 centímetros de tamaño. Y si tiene más de esos límites, lo primero siempre es ponerle misoprostol para que expulse el feto, y ahorita vamos a ver por qué. Y luego recién hacer, digamos, la famosa limpieza que le llaman las pacientes, o evacuación a través de un ameo o un legrado. Entonces, probablemente alguna vez han escuchado o han visto esto. Aquí lo único que hay que hacer en esta paciente, vemos qué alternativas tiene o aspiración manual endouterina o legrado o curetaje. Como tiene 10 semanas y el embrión obviamente no está osificado, tiene menos de 12, que es el límite, ¿esto puede hacerse de frente a un ameo o un legrado? La respuesta es sí. Pero si tuvieran más de 12, 13 semanas, yo no puedo de frente indicar un legrado o un ameo, porque primero tengo que hacer que expulse el feto. Y si me preguntan por qué, tiene una razón bastante sencilla. La osificación o la formación de tejido óseo, huesos en el feto, empieza desde la semana 11 en adelante. Si alguien que no sabe, hoy día, por cierto, hemos discutido una muerte materna de una señora que se ha hecho un aborto clandestino por Florencia de Mora, donde no sabían qué le hacían y le han comenzado a hacer un legrado en un embarazo de 14, casi 15 semanas. El legrado fracciona al feto, literalmente lo descuartiza, y esos huesos son como unas astillas que perforan el útero, y la paciente se ha muerto, obviamente con hemorragia. Entonces, por eso les mencionaba, antes de la semana 12 o de 12 centímetros, lo mejor es hacerle de frente a meocuretaje porque ahí no hay osificación de partes fetales. Pero cuando pasa de esas semanas o de ese tamaño del útero, lo mejor, obviamente, es hacerle primero que evacúe, expulse el feto y luego recién hacerle la evacuación o la limpieza. Siguiente pregunta. De cuando en cuando les pregunto si me están escuchando porque siento que estoy hablando al vacío. Sí Se se le escucha, escucha, doctora. doctora. Correcto. También para probar la señal porque no sé si se escucha bien. Muy bien, sigamos. Dice paciente de 26 años con 21 semanas. Miren, para nosotros sí nos importa porque es antes de la semana 22. Nuevamente, 21 semanas de gestación, obviamente es embarazo confirmado, acá no hay duda. Dice que viene con dolor y sangrado vaginal escaso de 2 días. Tiene una altura de 20, se correlaciona, está bien, no hay concordancia. Movimientos fetales presentes, y por ahí les reboto la pregunta. ¿A partir de qué semana siente la mamá que se mueve su bebé? Justamente a partir de la semana 20 en adelante, entonces eso es normal. En el espéculo colocado se observan membranas ovulares prominentes e íntegras. Miren acá, les puse una fotito para que vean. Miren que el cuello es esto que yo estoy con el cursor. Espero que vean cuando muevo el cursor. Esto es el cuello. Todo eso es el cuello. Acá era el orificio cervical interno.
Acá afuera está el orificio cervical externo. Este cuello, este canal está abierto y las bolsas, que es este saco negro lleno de líquido, está saliendo por el cuello. Entonces, ya no es un cuello cerrado en la ecografía. Yo encuentro un cuello permeable. Miren cómo sale con este globo de agua. A veces inclusive sale hasta la vagina, ¿no? Yo pongo el espéculo y veo un globo ahí de agua que está a punto de reventarse. ¿Cómo se llama este tipo de aborto? ¿Es un aborto incompleto? No, porque todavía el producto todo está dentro. ¿Es una amenaza de aborto? Tampoco, porque es un cuello que ya está permeable. Se llama aborto inminente o aborto en curso, por si acaso. Canal permeable, acuérdense de eso. ¿Cómo se llama entonces? Aquí está, inminente o en curso. No es óbito fetal. Los óbitos significa que el feto está sin latido por encima de la semana 22. Eso tiene 21. Tampoco me dice latido. Incompleto no es porque, como vuelvo a decir, solamente las bolsas protruyen por el canal permeable. Todo está dentro todavía. Inevitable no es porque no dice que las bolsas están rotas, dice que están íntegras. Frustro no, porque el frustro es una definición de un aborto, miren como dice aquí, cuando ocurre antes de la semana 22, pero la paciente no tiene ninguna molestia, sino que ha ido a su médico, le hizo su ecografía y lo encuentran sin latir. Y se ha quedado ahí el feto retenido, nada más. Entonces, inminente es la única alternativa, vuelvo a decirles, canal permeable, pero con bolsas íntegras, aborto inminente o en curso. Siguiente. 31 años, ya tiene un bebé, ha tenido una pérdida, como ven aquí, y el bebé, el hijo que tuvo vive actualmente. Viene por emergencia por sangrado vaginal y dolor pélvico. No recuerda la fecha de última regla, clásico por si acaso, pero no usa método anticonceptivo. Entonces, una vez más, paciente mujer en edad fértil, entre básicamente 15 y 49 años que no usa método anticonceptivo o no lo usa de forma regular y encima tiene pareja, la primera posibilidad del retraso menstrual siempre va a ser embarazo. Entonces, dice que el espéculo le ponen o le han observado el orificio cervical externo e interno abiertos. Ahora sí cambiamos todo. Ya no está cerrado, ni tampoco le dicen que aparentemente permeable, dice que está abierto. Literalmente puede estar hasta con 2, como si fueran 3 centímetros abierto. Eso no es nada normal. Dice que se ven restos en cavidad vaginal. Con esto ya les dijeron todo, pues, ¿no? Resto significa licuado. Y eso es un aborto incompleto aquí en la China y en cualquier lado donde ustedes quieran hacer el diagnóstico. Entonces, útero 12 centímetros. Estamos en el límite. ¿Cuál es la actitud a seguir? Todos los abortos incompletos. Casi siempre no requiero de ecografía para diagnosticar aborto incompleto. Miren que todo esto, lo que ustedes ven, este enunciado es un examen físico y anamnesis, nada más. El hecho de que yo vea restos ya me dice que es un aborto incompleto. Entonces, útero de 12 significa evacuar y sacar todo lo que está dentro, porque si yo los dejo, eso es infección y hemorragia. ¿Qué método vamos a utilizar aquí? Por el tamaño uterino, tranquilamente y como debe ser, hay este método que se llama aspiración manual, que son como una especie de unos tubitos de plástico, estériles obviamente, que se ingresan en la cavidad y digamos que hacen una especie de vacío con una jeringa y por eso como su nombre lo dice, aspiran, jalan por succión. Es un método bastante seguro, con menos probabilidad de estar haciendo perforaciones uterinas como era más riesgoso con el legrado, que son unas curetas metálicas, literalmente unas cucharas súper largas que con lo que raspábamos el útero, ¿no? Bueno, actitud entonces, evacuación. ¿Cómo hacemos el método, digamos, de aspiración, el método de evacuación? Ameo o legrado. Definitivamente acá se el ameo por el útero 12 centímetros. Podría ser el legrado, sí, pero ya no se estila ni se usa porque es mayor el riesgo. La paciente tiene menos dolor con el ameo, se va más rápido a su casa, menos probabilidad de perforación, etcétera. Pero cuando el útero es muy grande, generalmente por encima de 13 centímetros, ya las cánulas no me alcanzan y ahí casi siempre sí tengo que hacer legrado o con curetaje. Para que nunca se olviden, no sé si alguien de ustedes logró ver en alguna parte de su rotación cómo es esto. Eso es el famoso AMEO para abortos incompletos, donde el útero no sobrepasa los 12,9. Mayor o igual de 13 es mejor hacer ya legrado. ¿Qué es el legrado? Miren cómo metemos estas cucharetas con una vacío. Esto es literalmente rascar las paredes del útero. Entonces, entre ambos hay ventajas y desventajas, pero siempre por goleada, igual que la de hoy,
es mejor el lameo. El único problema es que lo podemos hacer hasta máximo un tamaño de 13. Si pasa de eso el útero, perdón, es mejor hacer ya curetaje o en este caso el legrado uterino con cucharetas metálicas. Siguiente pregunta. ¿Me avisan si ya se duermen, por favor? Sí se la escucha, Dice, doctora. las mujeres con insuficiencia cervical, ahora estamos hablando de otros términos, basadas en múltiples pérdidas previas en el segundo trimestre. Hay cierto número de pacientes, así como hay el aborto habitual o recurrente, ¿se acuerdan que habían las pérdidas de tres o más, básicamente espontáneas y consecutivas? En la insuficiencia cervical es lo mismo, solamente que las pérdidas ocurren a partir de las 14 y 15 semanas en adelante, o sea, son tardías. Entonces, esas pacientes y que pierden, digamos, esos embarazos sin ninguna molestia previa, sin sangrado y sin dolor, simplemente se les viene tal cual los embarazos, tienen el diagnóstico de insuficiencia cervical, que es una terminología antigua en realidad, ¿no? Em, ¿Cómo se manejan estas pacientes? De hecho, aquí les puse más o menos. Primero, entonces el cuello se abre sin dolor a partir del segundo trimestre o 14 semanas en adelante. Hay varias formas de poder prevenir que en otro embarazo que tenga esta paciente le pase lo mismo. Una de ellas es el famoso cerclaje, que significa suturar o amarrar literalmente el cuello, como ven acá con esta sutura negra, por diferentes técnicas. Y de esta forma aseguramos que el embarazo se quede adentro, ¿no? Para que pueda llegar lo más, digamos, cercano al término que se pueda. Solamente cuando hay hemorragia e infección, eso es una contraindicación para este famoso cerclaje o técnica, digamos, vamos a llamarlo de amarrado del cuello, para que se entienda. Entonces, cuando estos pacientes con este diagnóstico le hacemos cerclaje, se llama profiláctico programado, o sea, antes de que tenga molestias. Y eso se hace la semana 14 principalmente, una vez más, según Williams, por si acaso. Entonces, la pregunta teórica que le están poniendo es que, por ejemplo, les pueden poner un caso. Hay una paciente de X años que ha tenido pérdidas a la semana 15, 18, 19, espontáneas, sin molestias previas, y ahora viene porque está embarazada la cuarta vez y quiere que este embarazo pues obviamente llegue a lograrse o llegue a término, que nazca su hijo. Entonces, ¿qué cosa le ofrecemos a la paciente? Cerclaje. ¿A qué semana se debe hacer? Entre la semana 12 y la 14. Esa es la pregunta. Cerclaje profiláctico, por si acaso, o programado. Siguiente pregunta, miren, una mujer dice que tiene su fecha de última regla hace más de un mes. Ojo, esto no es embarazo todavía confirmado. A ver qué más tiene. Dolor exquisito, entendámoslos como sumamente intenso en fosa ilíaca derecha. Ahora ya me están dando un dato de localización anexial del dolor. Ojo con eso. 8 horas de evolución con datos que me dicen que puede haber cierto tipo de choque o descompensación hemodinámica, palidez y taquicardia, miren, y sangrado vaginal hace una semana. Obviamente tiene vida sexual activa y usa de manera irregular los anticonceptivos. Entonces, lo mismo en ginecostetricia, mujer joven que tiene vida sexual activa y usa o no usa métodos, o si lo hace como ella lo usa de mala manera irregular, la primera posibilidad de retraso menstrual que no le viene la regla hace más de un mes es que esté embarazada. Un embarazo puede darle dolor intenso en un costado, fosa ilíaca derecha y que esté paleta y cardia. No. Entonces, ¿qué cosa puede estar pasando con esta paciente? Una vez más, el razonamiento que hemos partido, con el que hemos partido en la clase. ¿Tiene dolor? ¿Tiene dolor? Sí, y encima eso en un costado. ¿Tiene además retraso? Sí, y tiene hemorragia también. De hecho, estoy frente a una de las causas de hemorragia de la primera mitad. Pero ahora, ¿de qué estoy hablando? ¿Es una amenaza de aborto? No parece, porque eso no me da dolor en fosílica derecha y tampoco me da signos de choque. ¿Es un aborto incompleto? Tampoco el aborto incompleto hace que le duele en un costado, por si acaso. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Hay dolor anexial? Sí. ¿Hay signos clínicos de choque hemorrágico? También. Y lo que más les va a ayudar a ustedes es que la cantidad de sangrado que ven por fuera a través de la vagina no se condice con la condición clínica de la paciente. Y eso no hay otra explicación que el famoso ectópico roto, porque el sangrado va hacia la cavidad peritoneal o abdominal. Yo no veo esa sangre por el examen físico, salvo que haga una ecografía. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Causa, ¿sí?
de hemorragia en la primera mitad, donde obviamente es clásico el signo de choque hemorrágico, pero dolor anexial, eso no es más que un probable ectópico roto, le agrega acá, porque también hay no roto, ¿no es cierto? Entonces recuerden que antes que se rompa, la paciente casi no tiene molestias. El problema y todo el cuadro florido lo va a hacer cuando ya esté roto o estallada casi siempre en la trompa, en la región ampular, aunque puede estar en pocos casos en otros sitios, pero acá lo que importa es que el embarazo está fuera del útero, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Si nos de choque cuando ya se rompió, dolor a la movilización del anexo, lógico, y dolor inclusive las señoras, siempre que ustedes encuentren que un paciente, hombre o mujer, tiene sangre abundante en cavidad peritoneal, siempre va a decir que les duele el hombro derecho. De luego me cuentan por qué o cuál es la explicación de eso. Entonces, aquí hay algo importantísimo, un caso un poquito más complejo, pero a ver, lo vamos a ver con calma. Hay una paciente joven, retraso menstrual de 4 semanas, todavía no hemos confirmado el embarazo. Sangrado por vagina hace 24 horas, listo. Aparente buen estado general. Dice que el examen ginecológico hay sangrado, un test positivo, o sea, si está embarazada, con una beta de este valor. Y en la ecografía, que ya le hicieron enhorabuena, tiene un útero normal, un endometrio homogéneo, secretor de 12 milímetros, ovario derecho, masa que parece un cuerpo lúteo normal. No hay líquido libre en la cavidad abdominal. ¿Y qué es lo que les está diciendo todo este enunciado? Que la paciente tiene beta positivo significa que hay embarazo, pero le están diciendo que en la ecografía el útero está vacío. Por lo tanto, ¿dónde está el embarazo en esta paciente? Eso es lo que tenemos que descubrir. Entonces, con esto de acá, la sospecha es muy clara de que es un embarazo fuera del útero, porque no aparece en ningún momento dentro de la cavidad endometrial. Entonces, yo sospecho que hay un embarazo ectópico, pero aquí el tip es el siguiente. Yo cuando sospecho o cuando se empieza a ver la masa generalmente en los anexos, hay un valor mínimo de beta y el valor mínimo es 1500. Quiere decir que esta paciente con 600 no vamos a ver nada probablemente. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en esta paciente? Si yo sé por mi teoría y porque leí mi libro de Williams que básicamente el ectópico yo puedo evidenciarlo recién a partir de 1500 unidades por mililitro, tengo que hacerle control de esta hormona seriada cada por lo menos 48 horas. ¿Por qué? Porque miren lo que vamos a leer aquí. Aquí, por ejemplo, dice en la parte, en la última, hay un concepto de duplicación de la BDHCG. En los embarazos normales se duplica cada 2 días. Quiere decir que si el embarazo todavía es tan pequeñito que ni siquiera se ve en el útero, cuando yo le pida pasado mañana, pasado 2 días o 48 horas, si es un embarazo normal, mínimo va a tener 1200 ya. Si yo le pido 2 días después, mínimo va a tener 4800. Eso ocurre en los embarazos normales. En cambio, los ectópicos aumenta, pero aumenta muy poquito, aumenta mucho menos del doble. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros vamos haciendo seguimiento a estas pacientes. Si yo le vi en emergencia, tiene una beta muy poquita y no veo nada, la cito de acá para el día sábado y le pido una nueva dosificación de hormona beta HCG. Si tiene más de 1200 y ya veo un endometrio más grueso, por ahí que quiere aparecer un saquito, listo. Esta señora probablemente es un embarazo dentro del útero, tranquilidad y la controlamos 48 horas después. Pero si yo el día sábado le veo una beta de 700, no se ha duplicado para nada, y ya estoy viendo que está con más dolor, esto probablemente sí sea un ectópico. Aún así, para asegurar que sea de ese tipo, lo mínimo, tengo que encontrar 1500 por si acaso. Acá está zona discriminatoria, dice, para un embarazo intrauterino. El valor entonces se encuentra, dice, en el intervalo de 1500 a 2000 por si acaso. O sea, conclusión, con este valor chiquito yo no puedo asegurar todavía ni que sea un ectópico ni que sea intrauterino. Simplemente seguimiento cada 48 horas por si acaso. Y obviamente si es un embarazo normal voy a ver duplicación. Y si el aumento es mucho menor, voy apoyándome en el embarazo ectópico. Por lo tanto, ¿qué hacemos en esta paciente? A su casa y le hago dosaje cada 48 horas de beta. Obviamente la doy de alta con sus signos de alarma, ¿no? Para ver si se marea, si de pronto hay más sangrado, si tiene aumenta la taquicardia, etcétera. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas dice no es factor de riesgo para embarazo ectópico? Se dieron cuenta que ya estamos en la segunda causa más frecuente que es el embarazo ectópico roto. Dice factores de riesgo y ahora sí es muy diferente de los abortos. Estamos solamente aquí. Cualquier causa
que haya dañado las trompas básicamente de la paciente, sea por cirugía, sea por infecciones, sea por algún hábito nocivo que haya dañado la movilidad de los cilios. Recuerden que las trompas uterinas transportan el óvulo y básicamente la fecundación ocurre a nivel del tercio externo, que es la ampolla. Una vez que hay embarazo, o que hay, perdón, fecundación, ese óvulo fecundado sigue siendo transportado por los cilios, como si fueran un montón de manitos que lo van empujando hacia la cavidad uterina. Cuando estos cilios se dañan o ese transporte de la trompa está dañado, es por cualquiera de esta lista que ustedes ven aquí. Básicamente, el mayor peso es cuando la señora ha tenido un embarazo ectópico previo. Y luego vienen cualquier factor, como les mencionaba, que significa que ya tiene alguna cicatriz, ya sea por cirugía, como la cirugía tubárica previa, sea por ligadura también, de repente una ligadura de trompas que se quedó ahí medio mal hecha, o por el hecho de infecciones, principalmente las enfermedades pélvicas inflamatorias. Entonces, fumar, por ejemplo, el gonococo y la clamidia, que tienen mucho que ver con las EPIs, también tienen que ver. El DIU, pero el DIU es inseguro, se convierte en factor de riesgo. Mucho cuidado porque el DIU no es que produzca ectópicos, solamente se convierte en factor de riesgo si la persona, la mujer que lo usa, tiene conductas de riesgo o una pareja pues que tiene conductas de riesgo. Si no, es muy seguro el DIU por si acaso. Entonces vamos a las alternativas. Salpingitis aguda es una forma de EPI. Usuario de DIU también puede ser si tiene conducta de riesgos sexuales. Embarazo ectópico anterior, que es el factor de riesgo de mayor peso, y salpingitis crónica, que también tiene que ver con EPI. Entonces, el único que está discordando de aquí es la primigestañosa, que no tiene nada que ver con los embarazos ectópicos. Cuando le preguntan el que no es, obviamente ese lo descartamos. Datos extras. Una paciente, si ya la operaron de un ectópico, que ahora hay varias, la probabilidad de que vuelva a pasar en la otra trompa es el 10%. Y ojo, si una paciente ya le sacaron una trompa, porque esa es la técnica, no digamos que es la única, pero es la principal que se usa, o sea, si ya tienes un ectópico roto, te quedas sin trompa de un lado. Tienes el 10% de que de acá el próximo embarazo te ocurra lo mismo, te quedas sin la otra trompa y eso significa que ya no vas a poder tener hijos de forma normal, salvo que seas una persona muy pudiente y te hagan una inseminación artificial. Entonces, ahí están los riesgos importantes de las pacientes cuando tienen múltiples embarazos ectópicos. Siguiente pregunta. Embarazo ectópico dice dentro de este tipo, localizado en la trompa, ¿cuál es la porción más frecuente de localización? Entonces, el embarazo fuera del útero se llama ectópico. El lugar más común de localización es la trompa. Y dentro de la trompa, obviamente, tiene partes. Recuerden, la más común es la ampolla, que es el tercio externo donde ocurre la fecundación. Pero también hay otras zonas. La zona ísmica, por si acaso, que básicamente es la parte más delgadita de la trompa y es el embarazo ectópico que se rompe muy tempranamente porque no tiene casi nada de músculo esta parte de la trompa, ya casi siempre máximo semana 5 y estalló. También hay otra parte que es las fimbrias, que no es común, pero también hay. Y hay una parte que se llama cornualo intersticial, que digamos que es el nacimiento de la trompita o la inserción dentro de él, en este caso el útero. Este tipo de localización, que todavía se considera dentro de la trompa, sí puede permitir que el ectópico progrese casi siempre hasta la semana 12 o 13. ¿Por qué puede llegar, digamos, crecer tanto con un embrión, ya casi convertirnos en feto en realidad? Porque acá ya recuerden que hay parte muscular. ¿Cuáles son las que más sangran? Estos que están acá en el cuerno, en el nacimiento de la trompa, son terribles porque sangran un montón. Es muy difícil hacer conservación, inclusive hay que sacarles una porción de cuerno en la parte del útero. Entonces, datitos importantes. Dentro de todos los ectópicos, el más común es en la trompa. Si solamente nos miramos la trompa, la porción más común es la ampolla. ¿Dónde se rompe más temprano? En la zona ísmica. ¿Cuál es el que puede llegar hasta la semana 12-13? La zona cornual, pero es la que más sangra. Respuesta a la pregunta, entonces, dentro del embarazo ectópico localizado en la trompa, la zona más común siempre es la ampolla o región ampular. Y aquí viene la pregunta. En caso de ectópico tubárico, la rotura es más precoz cuando el producto se encuentra implantado en qué parte de la trompa, ya lo dijimos, ísmica, la porción más delgadita sin zona muscular. Esa es la respuesta. ¿Dónde aguanta más hasta la semana 10, 11, 12? Intersticial o cornual, pero es la que más sangra, por cierto. Siguiente pregunta, en un minuto.
¿Y se largó? Bueno. A ver, dice, ¿cuál de los factores de riesgo no está asociado a embarazo tubárico? Repetida la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a ver todas las alternativas que me están dando. EPI, sí es factor de riesgo. Operación tubárica previa por infertilidad, obviamente es factor de riesgo. Uso autodiario también. Antecedente de colonización cervical, esto no tiene nada que ver. Con el ectópico, no tiene nada que ver si la señora previamente se ha hecho una cirugía de cuello uterino. No tiene nada que ver con la trompa. Vuela la alternativa B. El resto todos son factores de riesgo. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas es contraindicación para tratamiento médico? Entonces, el embarazo ectópico tiene dos formas de tratamiento. Depende si está roto o si está no roto. El tratamiento médico con medicamentos solamente puedo darle un embarazo ectópico que no está roto, o sea, no ha estallado esa trompa. Hay requisitos, todo lo que ustedes ven acá en estas cajitas. El medicamento único que se da en el ectópico no roto es el metrotexate, que requiere requisitos para empezar a darlo y obviamente el tamaño y una serie de cosas. Como por ejemplo, primero que la paciente obviamente esté con la tumoración anexial intacta, sin rotura y sin signo de sangrado. Segundo, que no haya crecido la masa completa más de 3,5 cm. Tercero, que no tenga ningún embrión con latido dentro del saco que está en la trompa. Cuarto, que la beta no exceda el nivel de 5.000. Quinta, que dice acá que ausencia de líquido libre, obviamente significa que no tenga sangrado, ¿sí? Y lo último, que no tenga patologías coadyuvantes que contraindiquen el medicamento, que de hecho no puede tener enfermedades hepáticas, pulmonares, etcétera. Entonces, todas esas contraindicaciones están en el cajón que está acá en la parte inferior. ¿Cuál es la contraindicación entonces? Obviamente el hemoperitoneo significa que ya se rompió y si ya se rompió no es candidata en ningún lado del mundo para iniciar tratamiento farmacológico. Solamente cuando cumple los puntos de aquí yo le puedo dar metrotexate, obviamente bajo hospitalización para control y seguimiento. Ventajas, se queda con la trompa, ¿no? Entonces, de hecho es una gran ventaja. Siguiente pregunta. 20 años con retraso de 7 semanas significa embarazo no confirmado y viene por dolor. Le encuentran una presión de 80-60, 37 temperatura, no tiene fiebre, masa anexial dolorosa, ojo, dolor en el cervix al movimiento. Entonces, nuevamente, ¿retraso menstrual tiene? Sí. ¿Tiene dolor? Sí. Acá no dice nada de sangrado. Entonces, mi primera sospecha es que esa paciente esté embarazada. Más en el anexo, ¿de qué se puede tratar? Pues, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Le pregunta. Ojo, probable porque ni siquiera sabemos, en primer lugar, si está confirmado el embarazo. También podría ser un quiste, ¿no? Más anexial dolorosa. ¿Cuál es la única forma de saber acá? Con una buena ecografía transvaginal, porque mi primera posibilidad por el retraso es que esté una embarazada y con masa palpable, yo sospecharía que es un embarazo ectópico hasta el momento. ¿Cómo nos sacamos la duda? No voy a pensar pues que es una infección urinaria que no tiene nada que ver con retraso de 7 semanas, ¿no? Menos con apendicitis aguda, porque tampoco ninguna apendicitis se relaciona con un embarazo de 7 semanas. Tampoco le dicen que tiene fiebre, por ejemplo. ¿Qué más? Ya estas cosas ya están totalmente fuera de foco, ni linfoma ni enfermedad pélvica inflamatoria. Si por ahí me dijeran, perdón, doctora, pero ¿por qué no es una EPI? Podría ser, pero es muy difícil. Lo primero que tengo que descartar es que esté embarazada realmente esta paciente. Entonces acá lo primero que pienso es un embarazo ectópico. De hecho, los demás son diagnósticos diferenciales. Finalmente, ¿cómo hago mi diagnóstico? Ecografía transvaginal y punto. Siguiente pregunta. Nos vamos a la última, al tercer foco, digamos en frecuencia de la hemorragia a la primera mitad. Y vemos aquí, dice manifestación clínica más frecuente de la mola. Entonces, como ven aquí en el lado superior derecho, hay una clasificación internacional de la enfermedad trofoblástica gestacional. Finalmente, ustedes saben que la placenta es un órgano invasor. Lo normal es que solamente invada la pared uterina hasta la decidua, nada más, no tiene que llegar al miometrio. Cuando esta placenta se degenera y comienza a invadir en exceso, se transforma como una especie de un carcinoma. Hay varios tipos o clasificación de esta enfermedad trofoblástica. Hay gestación molar, se convierten también en neoplasias, inclusive hasta cáncer, por si acaso, como el famoso coriocarcinoma. Entonces, lo más común, menos mal, es la enfermedad molar, pero aún así tienen potencial invasor de convertirse en cáncer.
Dentro de la mola hay completa, incompleta y mola invasora. Aquí lo más clásico de las preguntas es que le hagan sobre básicamente la enfermedad molar. Les preguntan cuál es la manifestación más frecuente desde el punto de vista clínico justamente de la mola hidatiforme, que es la expresión más común de esta enfermedad trofoblástica gestacional. Recuerden que la triada siempre va a ser la misma: retraso menstrual, sangrado por vagina y dolor. Sino que hay peculiaridades, como por ejemplo que clásicamente en la mola completa el útero crece desmesuradamente en comparación con las semanas de retraso que tiene la paciente. La manifestación clínica más común siempre va a ser el sangrado, por si acaso. O sea, de estos tres, el sangrado es el que domina en la molidatiforme. Entonces, aquí como ven este cajoncito, casi siempre en el 90% de la enfermedad trofoblástica por mola está presente el sangrado a través de vagina. No necesariamente el dolor, pero sí, casi todas presentan hemorragia. Les puse adicionalmente las figuritas, cómo se ven, las famosas uvas o vesículas que salen por el útero o a través del cuello. Y eso sí se ve en la ecografía, ¿no? Este es lo mismo y eso es lo que sale cuando vemos desde el punto de vista ya de la extracción al examen físico. Siguiente pregunta, dice, la mola no se asocia con. Miren que esta pregunta es recontra vieja, pero solamente para repaso. La mola se asocia a un sinfín de manifestaciones clínicas. Ya vimos que el sangrado es el más habitual, casi el 90% a más. Eso es por lo que acude la paciente generalmente a la consulta ginecológica o a la emergencia. Como ustedes saben, la mola no produce, sobre todo la completa, no hay casi formación de embrión. Es un crecimiento desmesurado de la placenta y por lo tanto también hay un aumento anormalmente alto de la beta, sumamente exagerado a comparación de un embarazo normal. Como hay mucho aumento de beta, tiene mucha relación con las náuseas y vómitos, por eso acá es muy común las famosas hiperemesis. También hay, digamos, conexión con un síndrome parecido a la preeclampsia. De hecho, digo parecido porque ustedes saben que la preeclampsia, que ya conversamos, aparece por encima de la semana 20. Y acá puede haber también hipertensión, daño orgánico, proteinuria, pero obviamente como aparece antes de la semana 22, no se llama preeclampsia. Es un síndrome parecido a la preeclampsia. ¿Qué más? Hay expulsión de vesículas, como ustedes ven acá, es propio de la mola completa, que es la más común. Puede haber también síntomas o clínica de hipertiroidismo, porque ustedes saben que la beta, o en este caso el HCG, tiene un cruce de sus subunidades que estimula la TSH y por lo tanto puede haber hipertiroidismo. También insuficiencia respiratoria. ¿Por qué se produce ese distrés respiratorio en estos pacientes que tienen mola? Porque hay embolización justamente de estas vesículas, ¿no? Y a veces se mueren hasta por eso. Pues miren, todo lo que puede tener una paciente, ¿no? Con esta enfermedad que no es tan común, pero principalmente se asocia a bastantes pacientes mujeres que vienen de la sierra, eso sí. ¿Qué más? Lo que mencioné, ¿no? O sea, el útero crece demasiado rápido a comparación del tiempo de retraso. Y hay tumoraciones ováricas que en la ecografía se ven como los famosos quistes tecaluteínicos, ¿no? Entonces, acá les preguntan a qué no se asocia la molidatiforme. Sí, a algo llamado parecido a la preeclampsia, a embolización pulmonar que hace distrés también, quistes ováricos también, hemorragias. El hipotiroidismo no tiene nada que ver aquí. El hipertiroidismo sí, y eso lo hacemos por descarte con esa alternativa. Siguiente pregunta. Paciente 36 años, multípara, ya tiene dos partos, con dos hijos vivos, tiene 8 semanas recién de amenorrea y un régimen catamenial regular. Dice que acude a emergencia refiriendo sangrado vaginal. Ah, miren, tiene 150-100 y están viendo hipertensión. Por ahí se puede ver el síndrome parecido a la preeclampsia, algo de taquicardia, una frecuencia normal en la respiración, pero les pone un útero compatible muy grande. La señora tiene 8 semanas de amenorrea, pero este útero está demasiado, casi el doble. Útero aumentado exageradamente para el tiempo de retraso. Eso ya les da un dato. No es pues un aborto incompleto, esto no es un ectópico. Se evidencia, dice, sangrado vaginal escaso procedente. Y miren la cantidad de beta, 320.000 para 8 semanas es bastante exagerado. Acá les puse la tablita. Mucha cantidad de beta, un útero que crece muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ya vimos,
útero grande para la edad gestacional, hipertensión, un valor exagerado de beta, justamente para en este caso 8 semanas. Eso es clásico de una mole Con confirmatorio, ecografía. Siguiente, paciente dice joven que hace más o menos 39 días le han hecho un legrado. Ahora viene, es una pregunta bien teórica y bien mala en realidad, pero bueno. Dice que ya le han hecho, acá el dato importante es que le han hecho un legrado anterior y ahora viene con tos y sangrando, ¿no? Hemoptisis es la expectoración con sangrado. Ginecorragia escasa, presión normal, algo de taquicardia, un útero grande, a pesar que le han hecho un legrado hace casi 2 meses. Cervix normal y miren la cantidad de beta. No van a decirme, doctora, pero está embarazada de nuevo, ¿no? Bueno, podría ser una posibilidad, sí. Anemia, y les preguntan el diagnóstico más probable, sí, pues, pero acá hay el dato clave, es la hemoptisis. ¿Qué datos claves hay aquí? Que le han hecho el legrado hace 40 días, que viene con tos con expectoración con sangre y que tiene una beta sumamente elevada con un útero grande. ¿Dónde ocurre esto? En los famosos coriocarcinomas, que es una clasificación de la enfermedad trofoblástica muy grave, que significa cáncer producido por la placenta. Recuerden, significa que la paciente, ¿de dónde viene el coriocarcinoma? Miren, es la neoplasia o cáncer más frecuente, causado obviamente por una placenta o por un embarazo. No hay vellosidades, crece muy rápido y las metástasis van vía sanguínea. ¿Cómo digamos, el clásico que justamente está precedido por una pérdida previa y un legrado? ¿Dónde se van las metástasis principalmente? Pulmón, por eso viene con hemoptisis. Segundo, vagina. Entonces, esta paciente, lo principal sospecho es que sea un coriocarcinoma. Siguiente, paciente diagnosticada, dice con mola, ¿qué examen se debe solicitar para seguimiento? Es la única, pues no, solamente se hace seguimiento con beta-HCG. La mola se evacúa, ¿sí? A través de un legrado sumamente rápido que tiene que ser un aspirativo y la única forma de ver si la paciente mejora o no es el seguimiento con esta hormona midiéndole cantidad. Acá está el esquema más o menos de cada cuántos días le vamos a pedir. Se le pide antes, ¿sí? De hacerle la evacuación o el aspirado. Se le pide 2 días después del aspirado y luego semanal o quincenal hasta que esto se haga cero. De hecho, hay unas curvas. Si esto al contrario de disminuir aumenta, yo estoy sospechando que mi paciente podría estar haciendo un coriocarcinoma. Entonces, seguimiento, la única forma es con beta. No me sirve ni la tomografía, ni la radiografía, ni la ecografía. Siguiente, 12 semanas, gestante confirmado el embarazo, con altura uterina desproporcionada. Ya les están dando un datazo ahí. Útero que crece exagerado para el tiempo de embarazo. Náuseas y vómitos intensos, o sea, hiperemesis. Sangrado, beta positivo y muy encima de lo esperado. Esto no es más que una mola, pues, ¿no? O sea, ni hablar. Les han dado a todos los datos teóricos de esta enfermedad trofoblástica gestacional, probablemente mola completa. Siguiente pregunta, otra recontra teórica, dice que el embarazo molar, ¿por qué ocurre finalmente? ¿No? Es unas cuantas preguntan, pero es difícil de explicarles. Casi siempre depende si es completa o en este caso incompleto parcial. Entonces, acá está la explicación más o menos, como la más común es la completa. Ocurre básicamente con un cariotipo de 46XX. Entonces aquí, por ejemplo, lo que pasa es que se fertiliza solamente un ovocito, dice, donde el núcleo está inactivo y es un espermatozoide que tiene la mitad de su carga cromosómica. Entonces, ¿qué le queda a la mamá? Duplicar su material genético. Entonces sale con este tipo de cariotipo. Y los otros que son menos comunes, ahí sí es 46XY. Aquí el poquito es diferente. Entonces, el ovocito con núcleo inactivo se fertiliza por dos espermatozoides haploides y aquí arriba era por un haploide. Entonces, en la parcial sí ocurre, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, la carga genética es triploide. Acá, entonces, la pregunta del embarazo molar ocurre en un espermatozoide normal y un óvulo anucleado, que es clásico aquí. Siguiente pregunta, cariotipo con mayor frecuencia en la mola completa, ya dijimos 46XX. Siguiente pregunta, gestante de 10 semanas que viene por náuseas y vómitos, sangrado en cantidad moderada a través de vagina y dolor en el hipogastro. Triada presente. Presión normal, orificios cervicales entreabiertos. Otra vez más, es una maldad, está mal formulada la pregunta porque no existe el entreabierto. Tomémosles como cerrados.
Pero ¿qué llama la atención? Que tiene un útero tan grande para 10 semanas, 25 centímetros sobrepasa el ombligo y una beta de 200.000 para 10 semanas es sumamente alta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Que sea una amoliatiforme, muy probable del tipo completo. El manejo adecuado es legrado con aspiración. Hay que sacar todo el contenido de las vesículas a una velocidad muy grande y eso se hace en una sala de operaciones con una, digamos, una especie de aspirado por bomba. Se llama legrado uterino aspirativo y el seguimiento posterior con dosajes de beta. Siguiente pregunta. Factor de mayor riesgo para la aparición de neoplasia, o sea, cierto tipo de cáncer por molidatiforme. Miren todos los factores. Por eso se acuerda de la pregunta de la paciente que venía con hemoptisis que le habían hecho el grado hace 40 días. Entonces, factores de riesgo para que las pacientes raramente, pero hacen neoplasia trofoblástica. Recuerden que un tipo de neoplasia, la más grave, es el coriocarcinoma. Entonces, ¿cuáles son los factores? Que he tenido una mola previa. Si es parcial, es menos. Si es completa, es más riesgo. ¿Qué más? Si es muy mayor, por encima de 35, si cuando le hicieron, por ejemplo, tenía un valor de beta más de 100.000, ya era riesgo. ¿Qué más? Que el útero haya sido muy grande, que los quistes hayan sido más de 6 centímetros o que la beta haya disminuido muy lentamente. Entonces, todos esos son factores de riesgo. Buscamos aquí en la lista cuál no se corresponde. Entonces, dice, el factor de mayor riesgo es siempre el valor de beta, por si acaso. Eso es lo más importante, que se relaciona mucho con la mola completa. Entonces, la mola parcial sí es riesgosa, descenso rápido no es factor de riesgo, útero pequeño no es factor de riesgo, perdón, quiste caluteínico, esto sí es factor de riesgo. Acá me parece que ha habido un error acá en el caso. O sea, esto se ha movido, chicos, disculpen, eso es aquí. Ese es el factor de riesgo. La beta más de 50.000 no, más de 100.000 es factor de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces acá ha habido un error, la flechita estaba movida en la alternativa A, pero es la B. Y ese es lo que está en la caja verdecita. Entonces, todas las molas, doctora, ya me sané, no me pasa nada, mentira. Por eso es tan importante que cada vez que encontramos una mola, sobre todo las completas, hagamos seguimiento con beta, porque aún habiendo sido evacuadas de manera exitosa, todavía hay riesgo de que hagan neoplasia o coriocarcinoma. Y como yo veo los factores, todo lo que está aquí. Por eso lo que hemos marcado, encontrar quistes es un factor de riesgo. Lo demás no es factor de riesgo. Siguiente pregunta. Mujer joven, viene por sangrado vaginal escaso. Eso es la chocolateada de preguntas. Ya con esto acabamos. Dice que viene porque sangra por vagina, dolor pélvico, retraso de 6 semanas, antecedente de salpingectomía derecha. Probablemente habrá sido por un ectópico. Viene sin signos de choque, no taquicardia, no tiene problemas en la presión arterial, útero acorde más o menos con las semanas de amenorrea, eso tienen que mirar. Y dolor en la palpación del anexo izquierdo, en un costado. Eso no me da ni la mola y tampoco el aborto incompleto. Sobre todo porque hay dato de salpingectomía, ¿no? Como antecedente importante. Le hacen la ecografía y le encuentran un saco en el anexo izquierdo, piña. Lo más probable es que esté en la trompa. No hay embrión con una beta de 2.800. Recuerden, para embarazo ectópico el mínimo hablar es más de 1.500. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿Qué diagnóstico tiene? Es un embarazo ectópico tubárico no roto, por si acaso. ¿Es candidata a qué tipo de tratamiento? Tiene beta menos de 5.000, tiene la masa completa menos de 3,5 centímetros o 35 milímetros, no está roto, por lo tanto, ¿se beneficia del tratamiento medicamentoso o con metrotexate? Sí, es una candidata perfecta para el manejo médico. Recuerden que ya no tiene una trompa, tenemos que conservarle esta que le queda como si fuera oro y no vamos a entrar pues a hacerle cirugía, ¿no? Entonces, la primera posibilidad correcta de manejo es darle manejo médico con metrotexate y que quede con su trompa intacta. Esa es la alternativa correcta. Siguiente pregunta. Añosa viene por náuseas y vómitos incoercibles, o sea, son bastante agresivos. Furas en 9 semanas, pero tiene un útero muy grande para 9 semanas. Sangra y, pues la pregunta clásica o el dato clásico es que elimina vesículas. Esto le sale por la vagina, ¿no? Entonces, ¿dónde yo veo expulsión de vesículas con sangre? Solamente las molas y datiformes completas.
Miren acá la ecografía nuevamente, que forma de tormenta de nieve, así lo vemos en la eco y cuando sale vemos esto, y cuando hacemos legrado vemos esto, ¿no? Es un puré literalmente de vesículas. ¿Cuál es el diagnóstico? Mole completa. Siguiente, 10 semanas por FUR acude a emergencia por dolor pélvico intenso y sangrado vaginal. Le ponen el espéculo y ven orificios abiertos. Dice visualización de bolsa, ojo, el dato, íntegras. O sea, yo le pongo el espéculo y veo un globo de agua que sale por ahí, digamos, muy tenso a punto de reventarse, pero no está rota. Cuello permeable con contenido a través del canal. ¿Qué cosa es? Es un aborto inminente o aborto en curso, por si acaso. Ya no interesa si el saco está dentro del útero y el feto viable, el diagnóstico sigue siendo aborto inminente o en curso. Y esto es muy probable, esto no se va a retener, ¿no? Esto ya básicamente se va a perder en el transcurso de las horas. Diagnóstico inminente. ¿Es retenido? No, porque el retenido es cuando yo le hago la ecografía y lo encuentro con muerto o sin latido, pero todo el contenido está dentro del útero y el cuello está cerrado. Eso es un retenido. La amenaza de aborto no es tampoco porque el cuello está completamente cerrado. Aquí está abierto el cuello con las bolsas que salen. Incompleto, menos, ¿no? Porque dice que lo logran ver adentro todo. Por lo tanto, es un aborto inminente o en curso. Siguiente, multípara 8 semanas, viene con dolor y sangrado vaginal, sin fiebre, orificios cerrados, cuello cerrado. Le han hecho una ecografía menos mal y le encuentran ya un embrión de 8, pero no tiene latido. Hasta ahí es una amenaza de aborto, es decir, doctora, sí o no, porque está sin actividad cardíaca. Si la señora dice cuál es el diagnóstico. A ver, ¿tiene triada? Sí, tiene retraso, tiene dolor y tiene sangrado. Puede ser, yo sé, aborto, mola o ectópico. Pero lo bueno es que ya le hicieron y es un embarazo dentro del útero. Descarté la mola y descarté el ectópico. Me quedo con cualquier tipo de aborto. ¿Cuál es el tipo de aborto donde no se ve el latido cardíaco y todo está dentro, digamos, de la cavidad? Es un aborto retenido, lo que hemos venido viendo, ¿cierto? ¿Tiene futuro esto? No tiene futuro. ¿Cuál es el manejo? Evacuación. Por el tamaño de semanas que le corresponde, aspiración manual endouterina. Siguiente pregunta. Nulípara de 35 años, o sea, nunca ha tenido un parto, dice que ha tenido diagnóstico de embarazo ectópico y recibió tratamiento exitoso con metrotexate. La pregunta es, ¿cuántos meses después del tratamiento se recomienda un nuevo embarazo? Es la clásica pregunta de la doctora, ya. Perfecto, me quedé con mis dos trompas, muchas gracias, pero quiero embarazarme otra vez. ¿Cuánto tiempo después recuerden que el metotrexate es fetotóxico, ¿no? Entonces, según la guía de la COG 2025, el tiempo que recomiendan, dicen las mujeres, para que retrasen el embarazo es al menos 3 meses después de la última dosis de metotrexate. Por lo tanto, la alternativa es 3 meses, por si acaso, después de última dosis para manejo de embarazo ectópico no roto. Siguiente, 26 años, viene emergencia por dolor intenso y a fosa ilíaca le dicen algo ya. Dolor en los costados no es propio de ningún tipo de aborto, ni tampoco casi con mola. Hace 4 horas dice más sangrado vaginal. Tiene retraso de 7 semanas. Esto sí es muy importante. Tiene un abdomen peritoneal con signos de rebote. Eso tampoco me da ninguna mola ni tampoco ningún tipo de aborto. Examen bimanual, útero discretamente aumentado, tiene un cuello cerrado, un anexo muy doloroso en el lado derecho. Perdón, el derecho no le duele, el izquierdo le duele y prueba de embarazo positivo. Entonces, nuevamente, retraso, 7 semanas. Dolor, sangrado escaso, triada presente. Pero ¿qué tipo de causa me da? Puede dar rebote o me puede dar, digamos, un anexo muy doloroso. Solamente puede ser un ectópico, por si acaso. Y encima con un embarazo que ya les dijeron que está positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si tiene rebote es porque ya se rompió y hay hemoperitoneo, porque los que no se rompen no me dan rebote. Entonces, la única posibilidad es que es un embarazo ectópico roto hasta ahí, tubárico. Siguiente, y esta es la última, si no me equivoco, 8 semanas, dice que hace 6 horas tiene sangrado con coágulos y dolor, triada presente. No tiene signos de choque hemorrágico ni descompensación hemodinámica. Especuloscopía y sangrado, dice que en el tracto vaginal hay orificio cervical interno abierto. En la ecografía, como ven aquí, cavidad endometrial con material ecogénico heterogéneo. Traducción fácil, porque esos son términos de ecografía, adentro de un licuado. Ecos mixtos, literalmente es propio de un aborto incompleto. No hay saco gestacional, entonces
¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues un aborto incompleto. Y eso significa evacuación con un AMEO por la edad gestacional y un útero pequeño. Muy bien, chicos, con eso hemos acabado la clase. No sé si están vivos, están viendo el otro partido, no lo sé.